Boyacá 7 días. Cordial saludo. En la entrevista premium de hoy jueves, una mirada a la biodiversidad de Boyacá. Cara a cara con nuestro director, la directora del Instituto de Investigación Alexander von Humboldt, Brigitte Baptiste. Bienvenidos. El abrazo para todos nuestros seguidores de Boyacá 7 días en el escrito todos los jueves con Lo Dijo en Boyacá 7 días, como también en www.boyacá7días.com para Boyacá, Colombia y el mundo. Nos encontramos hoy con una invitada de mucho peso, de mucha trayectoria, de mucho respeto a nivel de nuestro país y a nivel del mundo. Todo su conocimiento, todo su bagaje, toda su investigación que ha hecho por diferentes países del mundo, sus estudios en España, en Estados Unidos, en Sudamérica, Centroamérica, la referencian como una de las más especializadas en ese tema, el tema del medio ambiente. Brigitte Baptiste es nuestra invitada el día de hoy. Y sobre todo nuestra invitada porque hay que tratar unos temas muy álgidos, muy fuertes, que están en boga en nuestro país y en el mundo, como es el tema del medio ambiente. Doctora, muchas gracias. Gracias por recibirnos aquí en este templo de la investigación del medio ambiente que usted también ha forjado desde hace muchos años, y bienvenida al departamento de Boyacá. Pues muchísimas gracias por esta invitación, muy contenta de estar siempre aquí en Boyacá. Hay un tema muy importante, y es que usted hizo una de sus especializaciones, o en una de sus maestrías, hizo una investigación sobre los bosques del departamento de Boyacá. ¿Qué decirle entonces a los boyacenses sobre esa investigación que usted hizo para su maestría, para el grado de su maestría, ¿no? Ve, qué bueno que lo tenga presente, porque sucedió hace ya 20 y pico de años, casi 25 años, iniciando mi carrera para entender el manejo campesino del medio ambiente. Ese trabajo que se hizo en la Sierra Nevada del Cocuy, el Cañón del Chicamocha, quería mostrar cómo las comunidades protegían los bosques, cómo los manejaban en medio de un paisaje pues muy transformado por décadas de trabajo agropecuario. Y logré dar una visión, digamos, de por qué todavía hay bosques en Boyacá, una porción muy importante de bosques en muchas partes, y cómo los productores rurales protegen esos bosques o los manejan con distintos criterios. Eso fue muy importante para luego tratar de fortalecer la protección de todo tipo de bosques en la región. En la ladera de los lagos, que ahora nos vamos a referir a ellos, como el lago de Tota y los bosques que tiene Boyacá, está muy afincado el pino. Y se sabe que es uno de esos desiertos verdes que tenemos en el mundo, y que absorbe más de 20 litros al día, y en 20 años más de 200 litros de agua se está chupando un pino. ¿Qué hacer con esto, y por qué se sigue entonces la siembra de pino? ¿No se ha podido hacer nada con esto, doctora? Bueno, el pino llegó como una alternativa junto con el eucalipto para restaurar suelos áridos, suelos que habían sido sobreexplotados, sobre todo por la producción de trigo, que fue tan importante, el trigo y los cereales en Boyacá. Y hacia el año 30, hacia el año 50, se consideró que era una muy buena alternativa, porque no teníamos más estudios técnicos. Luego, ya con el tiempo, nos dimos cuenta de que realmente el pino y el eucalipto no eran los árboles apropiados para recuperar el suelo o para recuperar las fuentes de agua, y de esa manera ha habido muchos procesos de innovación en la restauración, pero se nos quedó el pino. Sí. Se nos quedó el pino, se nos quedó el eucalipto, porque pues resultaron especies también de importancia económica, por su madera, por la leña, y ya también fueron adoptados culturalmente por la gente. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es un poquito recuperar la diversidad de especies para la restauración, y sobre todo cuando no se trata de plantaciones comerciales, pues tratar de buscar que los nativos sean la elección que hacemos. Usted es la directora del Instituto Humboldt, y sería muy importante sobre todo contarle a los niños y a los jóvenes qué hace este instituto en Colombia, qué regula, qué hace, y cuál es la acción realmente con todos estos temas que han estado en boga desde hace muchos años del medio ambiente, pero que se volvió como un tema cliché. Sí. Pues con mucho gusto. El instituto es un consorcio, realmente un consorcio que se creó hace 25 años dentro del contexto del SINA, del Sistema Nacional Ambiental, entre universidades públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil
el gobierno representado en Colciencias, el Ministerio de Ambiente, la Presidencia de la República y algunas entidades privadas. Y nuestra tarea está orientada a la de producir conocimiento para la toma de decisiones acerca de biodiversidad. En pocas palabras, nosotros tenemos que mostrarle a los colombianos, sean los empresarios, sean los gobernantes, sean las comunidades, qué tanto sabemos realmente de la biodiversidad, qué tan importante es esa biodiversidad para nuestro bienestar y cómo podemos hacer para garantizar que no desaparezca, porque los perjudicados vamos a ser nosotros. Sí. Entonces tenemos una tarea fundamentalmente de construir conocimiento. No somos autoridad, nosotros solamente somos una entidad que acompaña y asesora a todos los colombianos. Un centro de investigación. Un centro de investigación, y solamente trabajamos en el área continental, es decir, no tocamos temas marinos ni costeros. Ok. Doctora Brigitte, ¿qué concepto entonces tiene el instituto y usted frente a las corporaciones autónomas en los departamentos? Trabajamos muy de cerca con las corporaciones. De hecho, Corpo Boyacá es una de las que tiene mayor cercanía con nosotros, porque la sede del instituto original fue establecida en Villa de Leyva, y allá en el claustro de San Agustín tenemos las colecciones biológicas de Colombia que se heredaron del Inderena. Tenemos convenios con muchas corporaciones y trabajos, unos que son persistentes dentro del SINA con ellos, y unos que son, digamos, que van dependiendo de los temas. En algunos casos tenemos acuerdos para intercambio de información, para ayudar a las corporaciones a identificar temas de biodiversidad que tienen que trabajar. En el caso de Boyacá, obviamente, la conservación de los páramos ha sido uno de los aspectos que más nos ha vinculado los últimos años, así como la declaración de las áreas protegidas regionales que la corporación ha ido designando, y que sí es una función nuestra, de las pocas funciones que tenemos de ley, es fortalecer la capacidad de las autoridades regionales en conservación y en áreas protegidas. En los últimos años, Corpo Boyacá, bueno, y está dirigida por un técnico, ¿no? José Ricardo López es una persona técnica. Sí. Ha sido una corporación, digámoslo, un poco manoseada por la parte política, pero en los últimos años también se ha visto una actividad muy técnica, muy de la mano con entidades del orden nacional e internacional, sobre todo en la descontaminación, en la protección del aire. ¿Qué concepto tiene esos programas para usted que se han venido haciendo desde Corpo Boyacá hace unos 6, 7 años? Yo creo que la corporación va muy bien. Es una corporación que, como usted dice, pues obviamente tiene que siempre equilibrar las tensiones políticas normales que hay en cualquier región, pero al mismo tiempo tiene que hacer las inversiones en sus planes que están autorizados y que están diseñados de manera técnica. Entonces, los esfuerzos que se han hecho de la corporación, como usted dice, en los temas de descontaminación, de protección de cuencas, algunos temas innovadores como la adopción del modelo Banco 2 para el tema de los hornos en Sogamoso y en Duitama, que eran tan contaminantes, ha sido muy exitosa. Pues yo creo que como todas las autoridades ambientales, en la medida en que vamos construyendo conocimiento y se van tecnificando, pues los resultados se van viendo. Un tema muy álgido, hay varios temas álgidos en el departamento de Boyacá frente al medio ambiente, pero uno es nuestro lago de Tota. Sí. Y hay una doble moral con los líderes que incluso gobiernan y han gobernado al municipio de Aquitania, y que son los grandes sembradores de cebolla en la ladera de la laguna. ¿Qué decirle a esto? ¿Qué futuro tiene eso? Porque es un tema que se ha venido recalcando hace muchos años, pero no hay una verdadera solución. Sí, mire usted que es muy curioso este fenómeno en el cual los líderes políticos están conectados obviamente con la producción económica de las regiones, representan intereses muy específicos, pero se olvidan de que los intereses de la comunidad no son solamente los propios, y que tienen que gobernar para todo el mundo y sobre todo gobernar para las próximas generaciones. En este caso, indudablemente, si la producción de cebolla se expande y sigue creciendo, lo que va a verse deteriorada es la misma calidad de vida de sus descendientes, y el ánimo de ganar dinero en el presente para decir después ya veremos, me voy para otro lado, lo llevo a un banco, lo pongo a producir en otra parte, es lo que
genera la falsa sensación de que uno puede destruir impunemente. Obviamente la producción de cebolla es fundamental y es muy importante para la economía regional, pero debería estar circunscrita a ciertos umbrales de manera que, como decimos nosotros, sea sostenible. Y la siembra indiscriminada de esa cebolla, robando esa ladera, ¿se puede técnicamente recuperar después o es ya imposible recuperarla? Ya ha estado contaminado ahí ese sector. Claro, en ecología en general casi todo se puede. Lo que pasa es que hay que mirar los costos, hay que mirar la factibilidad técnica, si tenemos el conocimiento o no. Indudablemente un suelo que ha sido sobreexplotado, que está contaminado, tiene problemas para volver a albergar otro tipo de vida, ¿no? Pero debería haber un esfuerzo importante en ese sentido de reconversión de actividades cebolleras y de diversificación de las actividades cebolleras, y ojalá que fuesen los mismos productores los que entendieran que es con su esfuerzo que van a construir calidad ambiental para sus familias y para su comunidad. Como experta, como estudiosa, y por eso merece el respeto de todos nosotros como una autoridad. Entonces, no regulamos, no somos autoridad, pero para nosotros Brillizki es una autoridad en sistema ambiental. ¿Cómo ve el lago de Tota? ¿Cómo ve su futuro? ¿Cómo ve su sostenimiento dentro de muchos años o pocos años? Pues el lago de Tota está comenzando apenas a atravesar una coyuntura muy delicada y tiene que ver con los temas de variabilidad climática. El IDEAM ha pronosticado para toda la región del norte de Boyacá y digamos desde los valles industriales una progresiva aridización, es decir, hasta un 30% de reducción en las precipitaciones y un incremento en las temporadas secas y en la temperatura. Eso quiere decir que va a haber cada vez más escasez de agua en ciertas épocas, se va a ir agudizando la escasez de agua, y el lago de Tota es indudablemente uno de los reservorios más importantes para ya centenares de miles de personas. Contaminar el lago, destruir sus laderas, explotarlo sin cuidado, pone en riesgo realmente a muchísimas personas y en un futuro cercano podría alcanzar umbrales críticos de destrucción. Recordar que la gente dice, no, eso no pasa, eso ahí vamos mirando. No, con los lagos la situación es delicada, uno puede perder un lago en 10 años, porque los procesos químicos del agua y los procesos biológicos son muy susceptibles de verse alterados por cualquier modificación climática o por ciertos niveles de concentración, por ejemplo, de agroquímicos. Entonces ya estamos viendo lo que llaman eutroficación, el lago se está volviendo verde cada vez más. En cualquier momento el lago se puede convertir por zonas al menos en un lago sin oxígeno, en un lago que ni siquiera pueda sostener las poblaciones de trucha de los piscicultores, y ahí vamos a empezar a realmente percibir las pérdidas económicas que representa no haberlo cuidado bien. ¿Qué hacer ahí entonces para cuidarlo bien? ¿Qué dice el Instituto Humboldt? ¿Qué orientaciones le dan al pueblo boyacense para apropiarse de ese cuidado de ese lago? Pues seguir los planes de manejo que ya se han ido diseñando de manera cuidadosa. Digamos, ya sabemos cuáles son las condiciones ecológicas que deberían mantenerse en el lago. Entonces, no hacerle conejo al lago, no hacerle trampa al lago, no hacernos trampa entre nosotros como ciudadanos, porque va a ser muy difícil para la autoridad ambiental estar todo el tiempo en el tema del sancionatorio al productor de cebolla que no sigue las normas, estar creando pleitos en las instancias judiciales para que todo el mundo, uno por uno, reconozcan que tienen que hacer un buen manejo. De manera que se necesita es un buen consejo de administración de la laguna, del lago de Tota, y que las reglas que se adopten sean reconocidas por todos los actores, digan si estoy dispuesto a cumplir y estoy dispuesto además a contribuir con el seguimiento de las reglas, porque, insisto, nadie de afuera les va a poder ayudar si no hay voluntad para mantenerlo vivo. El Instituto acompaña esas políticas públicas del Estado en cuanto a capacitación con los niños, con los jóvenes, porque son a ellos que tenemos que llegar finalmente a empoderarlos de esa responsabilidad con el medio ambiente. Pues mire usted, lamentablemente ahí no tenemos una
capacidad mínima establecida, porque el instituto, dado que su función es de investigación, no tiene recursos para hacer ni extensión ni educación. Todo lo que nosotros producimos se convierte o en documentos o en material para las redes, o material gráfico, informes técnicos, pero tenemos muy poca capacidad en convertir esos resultados en material para la educación, y es uno de los llamados que hemos hecho tanto al gobierno nacional como a los gobiernos regionales, para que todos los niños y las niñas en las escuelas realmente conozcan su propio entorno, claro, y no estén concentrados que en las jirafas y los hipopótamos, que es como los tenemos distraídos hace años. Otro punto álgido en el departamento de Boyacá es lo que tiene que ver con la laguna de Fuquene. Allí el buchón es el enemigo oculto realmente del agua, porque le está robando el oxígeno y lo mata además. Sin embargo, se sigue insistiendo con esta técnica y no ha sido posible una solución tampoco ni a mediano, ni a corto, ni a largo plazo. No se ve por ningún lado. Sí, el manejo de la laguna es uno de estos retos ecológicos gigantescos que tenemos en la región, y nos preocupa que siempre el enfoque pareciera el de manejar el ecosistema como si fuese un tanque de agua. Hace un par de décadas una consultoría japonesa definió como los parámetros genéricos para manejar el agua de las cuencas y el lago y la laguna de Fuquene, pero se le olvidó que hay biodiversidad, se le olvidó que hay gente, se le olvidó que hay ganadería y sistemas productivos, con lo cual los planes con los que se interviene la laguna tienden a ser simplemente los del dragado permanente y no del manejo ecológico, que podría incluir y debería incluir el uso del buchón como un sistema para extraer excesos de materia orgánica, eso es parte del dragado, pero también el mantenimiento de distintos tipos de hábitat para que los patos, las carpas, todos los animales nativos tengan sitios donde anidar y donde persistir. La laguna de Fuquene sigue siendo uno de esos imposibles de manejo, a pesar de las inversiones tan grandes que están haciendo las corporaciones en la zona. Pero imposible porque, doctora, por el mismo manejo de las autoridades, porque no hay una conciliación con la comunidad, hay un desconocimiento, o hay un conocimiento, pero también, como se ha dicho en los medios, hace muchos años hay una especie de cartel del barro ahí que no ha permitido tampoco que entren unos conceptos muy técnicos, porque desbarataría también la parte económica de unos grupos. Claro, yo creo que nuevamente el problema es la apropiación por parte de unos pocos privados del bienestar y de los bienes públicos, y que estos pocos privados tienen cooptada toda la capacidad, digamos, de gestión sobre un ecosistema. Lo que los privados no saben, igual que los de Tota, igual que los de Guaviare y muchos conflictos ambientales que vivimos hoy en día, es que su acción, pues además de inconveniente, a veces es ilegal y está llevando a su propia gente y a su propia tierra al colapso ambiental. Otro tema muy delicado para los boyacenses, y que a veces quisiéramos decir que no nos echen ese cuento porque no queremos escucharlo, y es sobre, según los expertos, el poco tiempo que le queda al nevado, a nuestro nevado del Cocul. Sí, lamentablemente el nevado ya no tiene esperanzas de vida nevada. En menos de 10 años, yo creo, los modelos dicen que no va a tener ningún tipo de cobertura permanente, y solamente en los años más húmedos y más fríos va a recuperarla por un tiempo. Eso es inevitable, eso no tiene reversa y no hay nada que podamos hacer. Lo que necesitamos es aprender de esta lección y sobre todo proteger la cobertura del páramo, que no podemos seguirla quemando y destruyendo, porque entonces ahí sí que nos vamos a quedar sin agua. Porque lo que antes representaban los glaciares era el flujo permanente de agua derretida hacia las fuentes de los ríos que nacen en la sierra, que son muchos, y ahora sin nevados vamos a depender completamente de la capacidad biológica que hay en las lagunas, que hay en lo que llaman las turberas y en el frailejonal y los arbustales de la alta montaña. Entonces, definitivamente ahí hay unas actividades que son incompatibles con el futuro de la región y tienen que ver con la quema de páramo. Hace pocos días hubo un incendio lamentable en la región de Chita, y hay que buscar al máximo restaurar y recuperar todas estas zonas que son fundamentales para la regulación hídrica
la cuenca del Chicamocha y de la cuenca del Casanare. Y fuera de las quemas, ¿qué más ha causado este deshielo, doctor? Pues las quemas directamente no han causado el deshielo, es el calentamiento global. El calentamiento global causado por los europeos, causado por los norteamericanos y los chinos, pero a ellos, ¿quién les cobra? ¿Quién les cobra el daño? Pues está el convenio de cambio climático, por supuesto, y hay unos acuerdos para evitar que se agraven las cosas, pero no tenemos hasta el momento un ejercicio de justicia ambiental en el cual ese daño tan gigantesco que se le hizo a la atmósfera esté siendo adecuadamente tratado. El país va a tener que echarse la mano al bolsillo para compensar las pérdidas en productividad y el daño que ya está generado, pero lo otro es que necesitamos garantizar lo que llamamos capacidad adaptativa, que va a pasar también con una región que cada vez se va a secar más. El Chicamocha ya es un valle árido y en la medida en que va a haber menos agua, vamos a tener problemas muy graves para el aprovisionamiento de poblaciones como Boavita, como San Mateo, Guacamayas, todas las poblaciones que están en esta región y que cada vez están acusando más este déficit. En Cundinamarca y Boyacá, ¿cómo ve entonces el futuro? ¿Qué le podemos decir a los que en este momento están viendo esta entrevista y leyendo esta entrevista por nuestro diario Boyacá 7 Días? ¿Qué le podemos decir del futuro del departamento y de la zona cundiboyacense respecto al agua, doctor Olivier? Pues a mí me parece que el futuro es endeble, cuando menos, porque no estamos respondiendo con la velocidad que el cambio climático nos está requiriendo. El agua cada vez va a ser más escasa, sobre todo en los periodos secos. Vamos a tener más riesgos de incendios por todas partes, eso ya se ha comprobado en muchas partes del mundo, y tendríamos que hacer un esfuerzo realmente para proteger los nacimientos, para restaurar el margen de las quebradas y los ríos, y yo sé que eso implica a veces unos sacrificios a los productores, a los propietarios, pero a menos que encontremos un mecanismo real y firme para hacerlo, la producción va a ser cada vez más frágil y más difícil. Así que o tomamos decisiones de fondo o dentro de 25 años vamos a tener que abandonar muchas de las tierras que hoy en día ya comienzan a tener síntomas, digamos, de degradación grave. Si el plástico, el vidrio, está detectado que ha sido uno de los grandes enemigos del calentamiento global, entonces, ¿por qué no hay políticas públicas frente a estos sistemas de distribución y construcción? Es que las políticas públicas son muy lentas, de aquí a que, digamos, las personas se ponen de acuerdo, depende si vienen del nivel nacional o del nivel regional, pasa mucho tiempo hasta que se conviertan en planes operativos o que lleguen a los sistemas de recolección de basuras o a los sistemas de reciclaje o a sistemas de control en la producción. Y mientras tanto todo el mundo está diciendo queremos un poquito más, denos un añito más, ¿cierto? Porque claro, si yo soy un comerciante de bolsas plásticas o un comerciante de paquetes de icopor, pues me toca cambiar mi actividad, entonces antes de cambiar mi actividad la peleo, y eso realmente es lo que nos está generando más problemas, ese poquito más. Alerta naranja en Bogotá, alerta naranja en Medellín. Boyacá estará también cerca de una alerta naranja ambiental como la que estamos en este momento en Bogotá y en Medellín. Indudablemente, porque la calidad del aire se está deteriorando rápidamente en todas partes, y lo mismo si el tema de aridización y cambio climático progresa, también va a tener una incidencia sobre la dinámica de los gases y las emisiones de los vehículos. Entonces, lo que podemos predecir es que a menos que nos tomemos muy en serio la gestión ambiental, no nos va a dar tiempo para adaptarnos rápidamente a lo que sucede. El panorama no es muy alentador entonces. Yo soy moderadamente pesimista, por decirlo de alguna manera, porque creo que sí hay una conciencia creciente en la juventud, en la sociedad, en muchos movimientos políticos, pero veo mucha lentitud en adoptar las medidas que se requiere porque obviamente los intereses están de por medio. Muchos intereses de por medio, y ahora que entramos a todo este tema político, mucho discurso, pero pocas acciones cuando ya el gobernante está en su gobernación, en su alcaldía, porque es desde ahí donde se pueden realmente accionar temas hacia los niños, hacia la juventud. El instituto, usted nos decía que no tiene la capacidad ni la maniobra de poder llegar con capacitación, pero sí sería muy bueno llamar la atención del Estado
ya que hay un instituto de estos que hace toda la investigación, no se puede caer acá, sino tiene que transmitirse y llegar a los colegios, a los niños, a las veredas sobre todo. Pues ojalá que los candidatos a cuerpos colegiados y a las gobernaciones y a las alcaldías, pues la gobernación en Boyacá sobre todo, que ha sido tan receptiva a los temas de biodiversidad, en el futuro mantengan ese interés, consideren que es una muy buena inversión seguir trabajando en biodiversidad y en el manejo de los ecosistemas nativos, porque ahí radican las expectativas de mediano y largo plazo para la economía regional. Se trata de un tema educativo, se trata de un tema de comunicación, pero también se trata de un tema de conversión y reconversión de sistemas productivos y construir una transición hacia modelos mucho más sostenibles. Nosotros podemos ayudar en eso, tenemos experiencia y hay redes gigantescas de personas en las universidades, en muchas ONGs e incluso en otras entidades del gobierno que saben cómo hacerlo. Está el dinero, está la capacidad técnica, necesitamos la voluntad política. Hablando de eso, doctora, ¿hay recursos en los nichos internacionales para el apoyo de los manejos ambientales? Hay muchos recursos ¿Cómo llegar a internacionales. Lo que pasa es que Colombia es un país de renta media, ya no somos un país receptor de cooperación, de donaciones, entonces tenemos que ofrecer una capacidad que tenemos, como le decía, financiera y técnica, en mesas de negociación, de manera que las naciones que están dispuestas a trabajar con nosotros vean que sí somos serios y que sí estamos dispuestos a poner una parte de lo que cuesta cambiar y movernos hacia un modelo más sostenible. El mundo se mueve por los negocios y ahora se ha visto como una oportunidad de negocio la implementación de la energía solar. ¿Qué opinión tiene usted sobre esa metodología? ¿Si es buena o más adelante causará entonces también crisis como la que estamos viviendo? Pues todas las energías tienen sus respectivos impactos y huella ecológica distinta. Nosotros creemos que la solar no tiene ningún impacto, es un sistema pues obviamente muy bueno y la capacidad técnica de utilizar el sol está incrementándose y el precio está bajando, pero si usted quiere poner paneles solares masivamente para realmente generar energía, necesita redes, necesita ocupar espacio, necesita importar materiales, necesita utilizar baterías, y todo esto también tiene su parte de huella ecológica que hay que saber balancear entonces de golpe con la energía eólica, con la energía hidroeléctrica y con todas las formas de energía que tenemos a disposición. Aún no hay una respuesta realmente satisfactoria para tener energía completamente sostenible. Es decir, que no está a muy corto plazo la llegada de esa implementación de ese sistema de energía solar en Colombia. Pues uno ve algunas empresas que ya están haciendo este giro y que como proveedoras de energía se están dando cuenta de que no pueden poner sus inversiones a 10, 20 años dependiendo de la disposición del carbón o de formas contaminantes. Entonces uno ve anuncios de proyectos y de políticas, incluso en el plan de desarrollo hay una meta de generación de energía solar muy importante. Ojalá que la economía y el mercado de las energías alternativas pueda regularse de una manera que incentive esa transición lo más rápido posible. Dos puntos finales, doctora. Muchas gracias por su tiempo. La primera, los páramos, la siembra del frailejón. Sobre esto se ha hablado mucho, se sabe que un frailejón crece tantos años por centímetro. Se ha llamado mucho la atención, pero realmente sí se está allanando en la cabeza, sobre todo de los niños de las nuevas generaciones o presentes generaciones, el tema del frailejón y el tema del cuidado de los páramos. Yo creo que sí. Durante los últimos 10 años, con todo este tema de la delimitación de páramos y los debates que han acompañado las decisiones en cada una de las regiones donde hay páramos, hemos visto que la comunidad cada vez está más presente, que la gente sabe realmente cuáles son las medidas que son destructivas y que no pueden mantenerse en el páramo. Definitivamente la minería en el páramo es incompatible, las actividades agropecuarias de alto impacto, las que tienen mecanización, las que se hacen en laderas, las que contaminan, también son tremendamente destructivas.
y están viendo cómo hay otras formas de poner digamos, a reemplazar los ingresos de las familias de páramo que son más atractivas. Pero eso requiere inversiones en infraestructura, inversiones en educación, que todavía no se ven en el territorio. Necesitamos que, por ejemplo, los temas de ecoturismo comiencen a desarrollarse de manera más masiva, para que la gente reciba los beneficios de los visitantes sin el deterioro que eventualmente causa. Los temas de salud, salud mental, de centros de curación en la alta montaña, son una opción interesantísima. Entonces necesitamos también que otros sectores de la economía se involucren exactamente. Y la parte de los páramos en Boyacá, ¿cómo está? ¿Es uno de los departamentos más fuertes en tenencia de páramos en este momento, como se dice? Yo creo que Boyacá es el departamento que más páramos tiene en términos de tipos de páramos y no sé si extensión, pero por supuesto que desde el Cocuy, pasando por Mamapacha y Jagual, por todos los de Huina, tiene páramos en la vertiente, digamos, más oriental y más occidental, y llegando aquí hasta Iguaque. Indudablemente tiene una riqueza gigantesca en ecosistemas de alta montaña y debería, así como lo ha venido haciendo, realmente esta gobernación debería mantener los ojos en estos ecosistemas para construir alternativas de manejo. Doctora Yuridy, muchas gracias por su tiempo, por su conocimiento tan amplio, tan vasto, que nos da muchas luces para saber qué hacer. Queremos finalmente su mensaje para ese campesino que la está viendo en este momento, que admira también su trabajo. ¿Qué decirle a ese campesino abuelo y qué decirle a ese campesino hoy, que es el niño que está heredando toda esa parte identitaria del campo, que es donde realmente está la despensa, el mantenimiento de la ecología nuestra? Bueno, yo quiero invitar a todos los boyacenses a pensar que tienen un departamento absolutamente magnífico que se extiende desde el Magdalena hasta el llano, desde la frontera con Venezuela hasta el altiplano cundiboyacense, y que en esas condiciones existen todas las capacidades para adaptarnos a los problemas que trae el cambio climático, pero que ello requiere trabajar en equipo, requiere trabajar conjuntamente entre los gremios de la producción agropecuaria, el gremio minero, el gremio de desarrollo de infraestructura y la educación y la salud. Porque si cada quien insiste en trabajar independientemente, insiste en sacarle el mayor jugo a su plática solo, pues cada vez los conflictos van a ser más grandes y vamos a tener menos maniobrabilidad. Entonces, sentarnos con la capacidad que tenemos hoy, con la tecnología que tenemos hoy, y estoy segura de que el departamento de Boyacá tiene unas alternativas espectaculares en términos de medio ambiente. Brigitte Baptiste, una ambientalista reconocida a nivel mundial, que goza, como se lo dijimos al comienzo, de todo nuestro respeto, de toda nuestra admiración, y necesitamos muchas más como ella para que podamos también darle luces a nuestras nuevas generaciones de qué hacer con el medio ambiente, que es el tema más álgido y que además es transversal absolutamente a todos los sectores de la economía y de la dinámica social. Más adelante, más entrevistas premium en Boyacá 7 días.